Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Uri? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Muy bien, Baruch Hashem. Y este es un PLF especial para mí, no solamente porque tengo el honor de que mi colega y amigo Diego pueda compartir conmigo este programa, sino que es el primero que estoy grabando desde mi nuevo hogar, aquí al sur de la Florida, en los Estados Unidos. Antes de irme de la Argentina, dejé grabados varios programas que estuvieron viendo o escuchando todos ustedes en las últimas semanas para yo poder organizarme aquí, asentarme en el trabajo, y una vez que aquí puedo volver a convocar amigos e intelectuales, a personajes de todo el espectro de lo judío para conversar, para seguir aprendiendo. Así que, Diego, sos un invitado especial. Mi primer Muchísimas invitado a la gracias. distancia a distancia. Muchísimas gracias. Y antes de seguir, nada, desearte lo mejor en esta nueva etapa. A vos, a Ley, a los chicos, que todo vaya bien y que puedas lograr todo aquello que tenés ganas de lograr. No vamos a dudar de tu capacidad. Nos conocemos hace muchos años. Uri, aunque parezca mentira, nos conocemos hace 10 años empezábamos juntos la rabínica, Uriel, aunque usted no lo crea, 2012. Wow. Éramos más jóvenes, Todos especialmente eran, vos. sí, especialmente yo, más pelo creo que igual no tenía, lo que no tenía era barba en aquella época, pero sí, pero Bien. ya son 10 añitos. Wow, wow. Tenemos Así un que sí, minián de años un conociéndonos. millón Así que bueno, exactamente. como hacemos en cada PLF, con ustedes está el rabino Diego Bobchuk. Quizás algunos de los que nos están viendo por YouTube o escuchando alguno de los canales lo conocen. Es un rabino, estudió conmigo en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Creo que te egresaste un año después que yo. Exactamente. Un Sí, año después que yo. junio de Eh, 2017 fue mi meeting. ok, el mío en julio del 2016. Y hoy vamos a hablar con Diego. No sé cuál es el título. Los títulos en pieles vienen al final, no vienen al principio. Pero la invitación de Diego tiene que ver con que es rabino, con que es gay, con que es un rabino comunitario. Y la idea es trabajar a través de su propia historia y sus propias reflexiones y sus vivencias, algo que en un PLF vimos en su momento que tiene que ver con qué dicen las fuentes judías en relación a la homosexualidad o cómo tratar, no solo a través de los textos, sino a través de las personas. Porque como digo siempre, una cosa puede ser lo que digan los textos o las lecturas que tengamos de los textos, pero por sobre todo trabajamos y vivimos con personas, ¿no? Entonces, a mí me pareció importante poder invitarlo acá, Diego, a hablar desde su propia experiencia, con su propia voz, cómo él lo vivió en su camino personal, en el judaísmo en general, en el rabinato en particular, y también a través de las fuentes judías, cómo muchas veces algo que muchas fuentes judías pueden llegar a condenar, cómo pueden llegar a reinterpretarse o no reinterpretarse, o cómo vivir con esos desafíos que los nuevos cambios y posturas de la época moderna nos compelen a repensar nuestra nueva tradición, y quizás no solo vamos a hablar de la homosexualidad, el rol de la mujer puede ser otro, digamos, y otras cosas que vayan surgiendo, pero antes que eso, queremos saber quién es Diego Bobchuk, así que como ese Ger le pidió a Hillel, al rey que le jal, sobre una sola pierna que le enseñe toda la Torá, contanos toda tu vida sobre una sola pierna, Diego. Si hubiera tenido 10 años menos lo hacíamos, pero ahora ya a esta altura se pone más difícil. Sobre una sola pierna, pero bueno. ¿Quién soy? Soy Rabino Diego Bobchuk. A mí me gusta poner el título al final. Soy Diego Bobchuk, rabino, porque primero soy Diego, ante todas las cosas, un ser humano. De background, soy traductor y profesor de inglés, esa es mi carrera formativa original. Estoy casado con Daniel hace 6 años, va a ser ahora que estamos casados, pero que estamos juntos va a ser 20. Wow. En octubre va a ser 20 años que estamos, para Kippur exactamente, va a ser 20 años, para este Kippur 83, va a ser 20 años que estamos juntos. Eh, y en la carrera rabínica me agarró un poquito por casualidad, no fue algo que hubiera pensado de entrada. Y en cierto punto creo que mi sexualidad, o la elección del ejercicio de mi sexualidad, más que otra cosa, eh, hizo que no fuera algo pensado de antemano. Y ya nos vamos metiendo en temas, si tenés ganas, Uri, y es algo que nos ha pasado a muchos judíos gays que sentíamos un cierto vínculo comunitario, una cierta participación comunitaria, mayor o menor, pero que en un momento en lo que hacía particularmente, pero no únicamente, la vida religiosa,
sentimos que nuestros rabinos, nuestros directores comunitarios, nuestros presidentes de entidades deportivas y sociales empezaban a expulsarnos de alguna manera. Y había que buscar otras opciones y lamentablemente muchas opciones no había. Entonces la opción era lamentablemente alejarse y quedarse en la práctica casi privada o semiprivada o claramente ocultar quién era uno. Que fue durante muchos años cuando empecé el seminario mi, mi postura, más allá de que fuera el seminario todos sabían quién era, o gran parte sabía quién era. En mis primeros años de estudio en el seminario, yo no hacía pública mi sexualidad. Quien me preguntaba, no lo ocultaba tampoco, yo no lo ocultaba, pero no era algo que yo fuera, sigo sin ir con el cartel de soy gay por la vida, claramente. Insisto, no soy un traductor, no soy un profesor, no soy un rabino, no soy gay, soy Diego, punto. Que después todas estas características se suman en mi vida y claramente me convierten en quien soy como persona, como ser humano, que creo que a la larga es lo que debería importarles a todos. Bien, ¿puedo empezar con las preguntas? Que tengo Pregunte, muchas. dale, tire, dispare. ¿Puedo tomar té mientras hablamos? Sí, sí, podés tomar. Te doy. Eh, Primero un sipurishi. Digamos, quiero preguntarte a vos. No sé cuándo fue que o descubriste o te sentiste a tono con tu elección sexual y te identificaste y dijiste, esto es lo que soy. ¿Hubo algún conflicto con el judaísmo, más allá de las instituciones hacia vos y tu identidad sexual, desde vos hacia el judaísmo? ¿No? Hay un versículo en Baikra, en Levítico, que dice, aquel hombre que se acueste con hombre es una abominación y será puesto a muerte. Es un versículo que está en la Torá. Y hasta en la inmensa mayoría de las sinagogas del mundo se lee en Yom Kippur. Y si no la lees en Yom Kippur, porque hay elecciones alternativas que ahora me vas a contar, una vez al año la leemos. Es parte de nuestra tradición. Ujú. Antes de cómo las instituciones lidiaron con vos, ¿cómo vos lidiaste con ese aspecto del judaísmo que de alguna forma te condena? ¿Cómo fue tu proceso? A ver, cuando yo empiezo a entender un poquito mi sexualidad, que fue comenzando en mi adolescencia el descubrimiento de mi sexualidad, pero claramente el mandato familiar, el mandato judío y demás fue haciendo que se fuera tapando durante muchísimos años. Tuve novio muchos años con chica, era todo, nada, era alguien más. Y mi vida, como tapaba quién era, no tenía grandes conflictos. Y en algún momento me di cuenta que mi vida, para ser quien realmente era y poder ser un tipo íntegro en mi camino, tenía que dejar de hacer estupideces. ¿Sí? Eh, Hay una película, ahora se me fue el nombre del actor, no importa. Uno de ellos es Matthew Broderick, se llama Amor, extraño amor. Una de las partes de la película, el protagonista, que es un flamboyant gay, muy, así de esos, en Estados Unidos dirían que es un faggot, probablemente, así bien visiblemente gay, le dice a una pareja suya, le dice, ¿cómo estar con una mujer que sabes que sentís y sabes qué es lo que no tenés que hacer puede hacerte feliz? Y eso me pasó a mí en algún punto de mi vida. Digo, esto no me hace feliz, no soy yo. Y ahí es donde tuve que empezar a lidiar con el mandato familiar, el mandato social, el mandato judío. Digo, yo tengo 53 años, estamos hablando de mi 18, 19, con lo cual digo, la historia mundial en general era diferente con respecto a la visión de la homosexualidad, con lo cual este conjunto de cosas, ¿sí? El mandato familiar, el mandato social, y claramente soy judío, el mandato judío, eh, hizo que no fuera fácil, por lo menos de entrada, aceptar mi sexualidad. Luché mucho internamente,
hubo terapia, claramente. Una costumbre, como vos sabés, muy argentina, esto ir, ir al psicólogo. Y en algún momento la solución fue, en primero, particularmente con la familia, ocultar. Con la sociedad, bueno, uno se iba acomodando como podía, con quien podía blanqueaba la situación, con quien no lo ocultaba. Y con el mundo judío la respuesta, por decirlo de alguna manera, fue, si el mundo judío no me acepta porque está este versículo de la Torá, no me queda otra que irme al mundo judío. Que fue lo que, digo, no, y no soy el único, no, muchos tuvimos que optar por esto, excluirnos voluntariamente del mundo judío. Y así fui como durante muchísimos años fui por la vida caminando con cierta tranquilidad. No sé si era el tipo más feliz del mundo, pero estaba contento con quien era, vivía mi sexualidad plenamente, no me condenaba, pero a nivel familiar probablemente era un secreto a voces, a nivel social, como dije, algunos sabían, otros no, y a nivel judaico, mi vida judía estaba como, si iba a un Kabbalat Shabbat o iba para Hagim o lo que fuera, claramente era en absoluto secreto mi condición, y cero participación. Era ir, rezar, participar del Kabbalat Shabbat, Shaharit, lo que fuera, e irme corriendo de la sinagoga, literalmente. Llegar e irme sin interactuar mucho más. Y así fui transcurriendo los años hasta que hace casi 20 conozco a mi actual esposo, a Daniel, y casi en paralelo, un año después de conocernos, surge en Argentina HAG, ¿sí? Judíos argentinos gays. Como yo digo, es el mejor título de una institución judía. En hebreo es Rashai Teivot, el acrónimo de Judíos Argentinos Gays. Se ganan el premio a nivel mundial del mejor acrónimo absolutamente, de una institución absolutamente. judía. Así que bueno, por amigos que yo ya conocía de hacía muchos años, judíos también gays, me acerco al creo que es tercer o cuarto encuentro de esta institución, de esta organización, y de la mano de esta organización empiezo a volver un poco a amigarme con mi sexualidad y el judaísmo. Dani es judío, con lo cual me fue acompañando un poco en esto de ir a Hag, en participar. Hacíamos Kabbalat Shabbat, hacíamos cenas de Pesach, cenas de Rosh Hashanah, íbamos celebrando. En alguna que otra ocasión, algunos nos encontramos en la sinagoga y después íbamos a la actividad. Así fuimos despacito, despacito. Y de la mano de este Hag y de este reencuentro, en el año 2006 decido saldar una deuda pendiente conmigo mismo, que era la de aprender más sobre quién era desde lo judaico, de los judíos. Y empiezo a Barbanel, empiezo la escuela de la prerrabínica, por decirlo de alguna manera. Y por esas cuestiones de la vida, esto que yo decía hace un ratito, de que nunca me imaginé que me iba a convertir alguna vez en rabino, empiezo a ir a una institución, a una comunidad que es esta comunidad donde estoy en este momento, la comunidad de Israel, donde en ese momento estaba como rabina la rabina Karina Finkelstein. Y nos recibió a Dani y a mí con los brazos abiertos y sin ningún, sin más. O sea, y no solo no solo Karina, sino que el resto de los miembros de la comunidad nos abrieron los brazos, el corazón y las puertas de la comunidad sin más. Entonces, bueno, ese camino fue llevando una cosa a la otra. Ese mismo año, Karina se fue de la comunidad, 2006, yo empecé a venir el año anterior, perdón, 2005. Y me dice, Diego, ya que estás estudiando en Arbanel, ¿por qué no te haces cargo de la transición hasta que contraten un nuevo rabino? Una transición de 15 años. Todavía están en la transición. Todavía estamos en la transición. Contrataron un nuevo rabino. Claro, finalmente, claro, hasta que estuve como
seminarista, estudiante rabínico, o rabino practicante o de oficio, como quieran llamarlo, hasta que me recibí en el 2017. En el 2017 contrataron un nuevo rabino que fui yo. Y aquí estamos todavía Bien, hace ya 15 bien. años. Sí, totalmente, totalmente. Y nada, eso. Y Diego, te pregunto, bueno, es un poco la historia que a mí me parece de vuelta. Eh, Me gusta poner el énfasis en que no somos solo un cúmulo de versículos, un cúmulo de alajot, un cúmulo de libros, somos un cúmulo de seres humanos, que interactuamos con el texto, que vivimos el texto. Y mi pregunta tiene que ver para contigo, sin hacer un análisis alágico, una teshuvá, en una responsa muy profunda. ¿Cómo vos lidias entre ser un rabino perteneciente al movimiento conservador y teniendo uno de los pilares, el cumplimiento de la halajá, de Shabbat, Kashrut, Hagim, Tfilá, Talmud Torah, todos mitzvot importantes con, bueno, esta cuestión de un versículo meforash, un versículo explícito? Y no solamente eso, si uno tiene que ser honesto intelectualmente, que me parece que tal como vos tuviste que ser honesto identitariamente, reconociéndote a vos quién eras y sin ocultarlo, lo cual me parece maravilloso, también yo siempre digo, no tenemos que ser apologéticos de lo judío y ocultar cosas que en nuestra tradición están explícitas. No tenemos que ponerlo sobre la mesa y de alguna forma aprender a lidiar. Lo mismo, porque me parece que también es parte de esta conversación para cuando seguimos los próximos minutos. También me parece que tu propia experiencia también nos habla del rol de la mujer y la integración o la exclusión, inclusión de la mujer o del no Sí, judío, porque totalmente. en un caso los gays es una categoría de sentirse excluido de cómo incluirlos, pero en estos tiempos vivimos con más, cómo incluir a las mujeres como gran minoría mayoría, o cómo incluir al no judío, o cómo incluir al patrilineal en nuestras sinagogas, cómo incluirnos, cómo incluir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lidiaste vos a nivel intelectual, a nivel rabínico, con decir, pero para rabino, vos me decís que hay que cumplir Shabbat porque hay un versículo en la Torá que nos dice de cumplir Shabbat, o estamos grabando esto en Parashat Shmini, ¿ok? Y esta semana hablamos de Kashrut. Kashrut. Vos me estás hablando de no tengo que comer cerdo porque está en la Torá, pero hay un versículo que me dice que dos hombres no se pueden acostar entre sí y vos sos abiertamente gay. Te hago la pregunta así burda, Sí, 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 sí. para, digamos, ser la voz de muchos. Digo, ¿cómo lidias con eso? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? A ver, va por varios lados. La realidad es que va por varios lados. Uno de ellos tiene que ver claramente con a través del estudio, y esto es a través del estudio, pues se logra a través del estudio, y no es por hacer esta apología del estudio, ni vamos, estudiemos todos, sino que realmente considero que es así. Uno entiende que no todo lo que uno lee le tiene que gustar y tiene que estar de acuerdo. Claramente. ¿Sí? Digo, probablemente yo no soy padre, pero vos sí, y seguramente cada vez que tenés que leer el versículo de toda la historia de Yitzhak y el sacrificio, se te retuerce el corazón. ¿Sí? ¿Qué versículo, qué historia molesta toda la que da Yitzhak en la Torah? Pero está, y entendemos que es parte de un texto que en un contexto determinado tal vez tuvo alguna razón. Y si nos vamos a pensar en versículos, digo, para molestar un poco, digo, hay un versículo que dice que aquel que transgrede en Shabbat, aquel que trabaja en Shabbat hay que apedrearlo hasta la Claro. muerte. Nos quedamos sin un 80% de la comunidad judía. ¿Sos consciente de eso? ¿No? Digo, por otro lado tenemos otro versículo que nos dice que, digo, lo que conocemos todos como el talión, ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, nuestros sabios supieron interpretar eso como que hay que pagar, hay que indemnizar. Y con aún otro versículo más extremo, ¿qué hacemos cuando tenemos un hijo adolescente excesivamente rebelde? Lo Matarlo. matamos. ¡Ey! Nos quedamos sin adolescentes. Expliquemos un poco, porque hay una mitzvah en la Torá, el Ben Sorunu Moré, el hijo rebelde y contumaz, que habla sobre eso, pero bueno, el Talmud, también el Masechet Sanedrin, ya limitó un poco, porque ya hace 2000 años les Bien, parecía un poco too much tener que bien. apedrear a tu hijo porque toma mucho vino o come mucha carne y te roba un par de dólares para ir a Eh, comprarse eso. Exactamente, bien. Entonces, No, y entendemos incluso más que... te digo, Diego, digamos, yendo a tu punto, me parece, y tirando un poquito de arena en tu cancha. También hay un versículo bíblico que, tal como condena la homosexualidad, condena también tener relaciones sexuales con una mujer en nidá, una mujer en una mujer El estado de menstruando, o menstruación. posterior al periodo menstrual sin nunca haber ido a la mikve.
Por lo cual, si seguimos Sí, sí, al sí. pie de la letra, un 70%, 80% de los judíos en todo el mundo transgrede eso semana a semana. Pero bueno, claramente hay más atención a este versículo que a otros. Porque este versículo, por lo menos desde mi punto de vista, este versículo se convirtió en una civilización particularmente occidental, cristiana y judía, en una especie de ejemplo de esto es lo que es correcto y esto es lo que está mal. Este versículo se convirtió en algo como así como paradigmático de aquello que está mal. Corriéndonos un poquitito, muchas veces, no, sí, yo no como jamón, pero después todo lo demás lo hacen. Es como que el cerdo se convirtió en el ejemplo paradigmático de kashrut y el resto de las cosas, quién sabe, no importa. Pasa lo mismo, me parece. Uno aprende a lidiar con estos versículos, con que hay cosas que en la Torá no tienen por qué gustarnos. Empieza a entender desde un punto de vista tal vez más interpretativo que ese pasuk puede hacer referencia a otra cosa, que si hace referencia exactamente a esto, tal vez hace a una época determinada, y que claramente el ¿A qué paradigma otra de cosa hace... a qué otra cosa podría hacer referencia? A ver, si uno mira el lugar, este pasuk viene casi a cerrar toda la lista de prohibiciones de carácter incestuoso. ¿Sí? Para allá, a Jaraimoto, hay una parte de la para allá donde están todas las un hombre no se va a acostar con y así Y una su lista hermana, su larga. madre, su hija, etc. Exacto, una lista larga de ejemplos con los cuales un hombre no debería tener relaciones. Y después viene este versículo, como queriendo decir, podemos, interpretativamente hablando, ver como que este versículo hace referencia a lo mismo, y así como un hombre no puede tener relaciones con ninguna otra con ninguna de estas mujeres, tampoco con ninguno de estos hombres. Es una forma diferente de interpretarlo, y no hace referencias directamente, por lo menos, al acto, ¿sí?, Como de había los dicho la varones. madre, la hija y demás, ese versículo vendría a Exactamente. decir el padre, el hermano. Exactamente, es una forma interesante de verlo. Estamos jugando con interpretación, que es un juego al que nos prestamos muchas veces los rabinos, los estudiosos de la Torá, cuando tenemos que querer hacer llegar algo. Entonces uno aprende a lidiar con estos textos desde lo interpretativo, desde lo histórico, desde lo que significaron en su momento y lo que significan hoy. Vos dijiste hace un ratito, cuando citábamos el ejemplo del hijo contumaz, que nuestros sabios en el Talmud claramente entendieron que para la época era una animalada hacer esto y limitaron el cumplimiento de esto que está en la Torá. Claramente, si lo vemos desde ese lugar, año, sí, 2021, siglo XXI, 2022, perdón, siglo XXI, podemos entender lo mismo, que el paradigma histórico cambió y que la visión que teníamos en esa época no es la misma que podemos tener hoy, que debemos tener hoy, porque instituciones médicas de renombre, porque socialmente, por un montón de cuestiones, la sexualidad diferente, el ser diferente, dejó de ser condenado. Y esto de ser diferente lo traigo a propósito, porque la mitzvah que más veces aparece en el Tanaj es la de amar a quién? Al ger. Extranjero. Exactamente, al extranjero, al diferente. ¿Sí? Entonces, digo, probablemente el diferente en la época de la Torah era aquel que no pertenece al pueblo de Israel, aquel que hacía algo diferente. Hoy por hoy, probablemente podemos ver al diferente como las mujeres, los gays, los refugiados de diferentes lugares que sufren la condena por el simple hecho de haber tenido que huir de su patria y que aquí en Argentina o en muchos otros países no los quieren, los ponen de costado, los ocultan. Digo, y la Torah nos enseña que precisamente es a ese al que tenemos que poner más amor, al que está en problemas, al que es una minoría, al que hay que ayudar. Digo, traíamos el ejemplo hace un ratito, por lo menos desde tu boca, Uri, de la mujer. Claramente la mujer ha luchado sin parar desde hace ya muchas décadas, para lograr un lugar en la sociedad de igualdad y de respeto. Y claramente todavía estamos lejos de lograrlo, ¿eh? Claramente. Más avanzados, menos avanzados, más abiertos, menos abiertos nuestras sociedades, pero
todavía estamos muy lejos de llegar al punto que realmente la mujer se sienta en el lugar donde tiene que estar. Pero claramente no es solo tarea de la mujer. Vos, yo, nuestros colegas, los presidentes, los educadores, tenemos la obligación de educar para que la mujer tenga el lugar que tiene que tener, para que entendamos que el refugiado tiene el mismo derecho que yo porque está viviendo en mi país y está trabajando y está pagando y está haciendo lo que tiene que hacer, que el homosexual, que el, no sé, el ejemplo minoritario que quieras poner. Pero esa es tarea nuestra como educadores, recibir y educar. Y bien, sentiste, porque una cosa es cuando los seminarios rabínicos, liberales, incluso ortodoxos modernos, le abren el lugar a la mujer o le abren el lugar a abiertamente gays a ordenarse. Una cosa es que desde las instituciones formativas les den el lugar y otra cosa es que las comunidades los acepten como líderes, ¿no? Me ha pasado mucho. Comunidades que dicen, sí, está todo bien con los gays, está todo bien con las Pero, mujeres rabinas, con los gays pero rabinas, no, pero acá queremos pero acá un no. hombre, un heterosexual, hombre, padre de familia con 3 hijos como vos. Pero me lo dijeron en la cara. Y dice, está Sí, sí, todo sí, sí, bien. sí, sí, No para nosotros. sí, totalmente, totalmente. ¿No? Entonces, A también ver, hay como, de vuelta, hay como una tensión ahí entre, ok, nosotros ordenamos mujeres, le damos la asmaja a mujeres, le damos asmaja gay, todo bien, pero después las propias comunidades son las que son más reticentes en algún sentido, ¿no? creo Porque que está bien que esté, pero en otro lado. Acá no, acá queremos lo estándar, lo que sí, lo llamaríamos clásico, lo que sabe. lo clásico. A ver, creo que, te lo digo abiertamente, la verdad es que estoy muy cómodo en esta comunidad y nunca me planteé el hecho de tener que salir a buscar otra comunidad. Por ahí a lo mejor podría, pero nunca lo llevé a cabo. Porque realmente estoy muy cómodo acá, porque la gente me quiere, porque la gente me acepta, porque la gente me recibe, porque he creado un vínculo con la gente con lo cual, digo, cuando yo elegí la carrera rabínica, claramente la elegí para poder estar con la gente y acompañarla, y eso hace que me sienta cómodo acá. Lo que no quiere decir que me quede eternamente, pero estoy cómodo acá. Con lo cual no sé qué pasaría si yo me acercara a ver si me quieren en otra comunidad, por lo menos no acá en Argentina. No, la verdad es que no la verdad es que lo desconozco. Pero sí, claramente está esta cuestión de está todo bien que haya, pero en la otra, en la comunidad de enfrente, en esta no. ¿Sí? Y yo creo que esto tiene que ver un poco porque, y acá hago un mea culpa como movimiento, ¿no? Me parece que nos falta todavía seguir educando y seguir remándola con más fuerza para que la gente entienda que hay otras formas de ser judío que son 100% válidas. Me parece que, y me pasa acá con amigos heterosexuales, homosexuales, no importa, hombres, mujeres, 100% laicos, 100% laicos, pero que cuando miden el judaísmo lo siguen midiendo con la vara de la ortodoxia. ¿Sí? Entonces, me parece que, y está esto, digo, vienen, no sé si te ha pasado a vos en tu experiencia comunitaria, pero ¿qué me ha pasado? De nenas que van a leer Torah y yo les pregunto, bueno, ¿vas a usar talit? No, la nena no usa talit. Me parece que tenemos todavía que seguir trabajando para que la gente entienda que la visión ortodoxa es la visión ortodoxa, que tendrá sus motivos para entender que la vida judía debe ser así o asá, pero que nosotros somos otra forma de ver el judaísmo y que tenemos nuestros motivos para ver el judaísmo así o asá, y que también es válido. Me parece que pasa un poquitito por ahí. Y no quiero dejar esto sin responder a una pregunta que hiciste, Uri, perdón que salte de tema, eh, con el tema de, en Yom Kippur leemos, la tarde de Yom Kippur, Minjá Yom Kippur, la lectura más conocida es la de Ahareimot, precisamente toda esta serie de relaciones incestuosas sumada a este famoso versículo de Baikra, del Levítico 18:22, en el que establece que un hombre no debería acostarse con otro hombre como con mujer. Durante muchos años mantuve esa lectura y de hecho era yo el que la leía. Bejabaná, a propósito, la leía yo. Me tomaba yo la primera vez fue todo un ejercicio y después
nada, entendiendo que el texto es el texto y está ahí, no lo voy a borrar y tuvo sentido en una época. Independientemente de esto, desde hace varios años nosotros nos fuimos por una lectura alternativa que está habilitada por la Asamblea Rabínica, que pertenece a la Parashá Kedoshim, y toda la primera parte Kedoshim que cierra básicamente con la famosa frase de la Torá, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que me parece que todo lo que tiene que ver con leyes de incesto y otras cuestiones están tan metidas en la cultura general que me parece que hay que trabajar un poco más en esta cuestión de respetar al otro, de no ir con chismes, de no poner no poner obstáculos delante del ciego, que no hablar mal del sordo delante de él, y amar al prójimo, que fue por eso que optamos en la comunidad, y gracias a Dios fui acompañado cuando se planteó, por leer esto y sacar la lectura de Hareimot. Pero no porque me sintiera mal con el versículo, sino porque me parece que es mucho más pertinente e importante que la gente realmente entienda esto. O sea, algo que está, ya aquí en Argentina es una verdad de perogrullo. Es clarísimo que uno no debe tener sexo con ninguno de toda esta lista. Entonces me parece que volver a un texto que nos invita a ser mejores seres humanos es mucho más importante, particularmente en Yom Kippur, en donde estamos siendo juzgados precisamente por nuestro comportamiento, no solo hacia Dios, sino también hacia los demás. Tengo una consulta. En algún momento, vos siendo parte de una minoría a nivel mundial, a nivel dentro del pueblo judío, ¿te sentiste que por tu condición de rabino y por tu orientación dentro del movimiento conservador, excluiste a otra minoría que también quiere ser reconocida? ¿Y cómo lidias con eso? ¿Se entendió la pregunta? Sí, sí. Creo, a ver, si lo hice, debo reconocer que no fue a propósito. Yo No, trato de no, incluir. voy a hacer un ejemplo, digamos. Voy a hacer un ejemplo. Yo no oculto cosas, yo las digo porque tenemos que ser honestos. Yo entiendo, las mujeres son una minoría, en mi keilot, tienen mi forma de ser, tienen igual oportunidad de derechos y obligaciones. Los gays tienen igual derechos y obligaciones, pero todavía el no judío o por ejemplo, hijos de matrimonios mixtos, por ejemplo, patrilineales, bueno, trato de que vayan a la mikve o que terminen el giur formal y demás. Digamos, pero muchos dentro del judaísmo que reclama igualdad de derechos de los judíos patrilineales que matrilineales, me hacen un reclamo que es válido y que me resuena en mi mente y que me hace conflictuarme, y no lo oculto, no lo pongo under the rug, No, no, lo no, pongo acá, totalmente. pero para, vos sos tan abierto con los gays, tan abierto. Acá hay alguien que nació de padre judío, súper activo en la comunidad, y no de madre judía, y le pedís que, ok, se hizo el Brit Milá con Spivak, pero no hizo el amigo para hacer su ¿Mikve? bar mitzvah, digo, se me retuerce el estómago, pero sí. Digamos, todavía es un Nos pasa. conflicto que tengo. Sí, pero Entonces, no de sos el pronto único. parte como, pero para vos es doble, porque vos sos esa minoría que buscó tanto tiempo un lugar. ¿Cómo lidias con eso? Es una Voy a pregunta. usar una frase que no sé si la seguís usando. Usabas vos en una época. Que todos tenemos nuestro propio talibán adentro, que en un momento sale y ataca. Y es el que nos pone, es el que nos dice, hasta aquí llego, ¿no? Eh, No recordaba que tenía esa frase, pero si escribimos a vos, Rabbi Uri, Aya Omer. Sí. Pero bueno, a ver, eh, acá se juntan dos cuestiones que tienen que ver con lo personal, con lo comunitario y lo tnuatí, lo movimental. Yo represento un movimiento, y nuestra tnuá, para bien o para mal, e independientemente de qué opinemos nosotros, porque lamentablemente es independiente de qué opinemos nosotros, como rabinos y como seres humanos, tiene lineamientos que debemos seguir. Eh, entonces, cuando una nena, hijo de padre judío, mamá no, Shule, escuela judía, papá, llega el momento de la mitzvah y, ups, y cómo es literal lo que voy a decir ahora. Son noches sin dormir hasta que puedo enfrentar a la familia para decirle, esto es así, porque el movimiento es así. y No, duele, está y a bien, pero veces alguien te puede duele y decir, duele mucho. mirá, ok, mirá, lo amás a Dani,
te querés casar con Dani, está todo bien con ustedes, son dos men, Sí, son dos sí. hermosos, vengan a Shabbat siempre, pero ¿sabés qué? Jupá para ustedes no va porque el movimiento que llamamos judaísmo no tiene un Bueno, modelo para casamiento bueno, entre dos hombres y dos nosotros, mujeres. Dani y yo, no nos casamos por civil hasta que no se habilitó la jupá, como quieran llamarlo. Pero fue una decisión consciente. Nosotros Ok. dijimos, nos vamos a casar por civil el día que nos podamos casar por jupá, y así fue. De hecho, nos casamos en mi comunidad, nos casó un rabino amigo, el rabino Fabián Feidemer, nos casó acá, y un altísimo porcentaje de gente de la comunidad vino a acompañarnos en la jupá. Digo, entonces, una de las cosas más maravillosas que me suceden como ser humano y como rabino gay, y ahí sí junto las cosas, es cuando una familia me pregunta, che, ¿tu marido cómo está? Che, queremos que con tu marido vengan aunque sea un ratito a la fiesta. Pero con esa expresión, no es, che, vengan con Dani, vengan reconociendo absolutamente el vínculo. Digo, Y eso como es, que acá en Estados Unidos, te quiero contar, acá es como que ya no podés preguntar your husband, your wife, porque son preconceptos, your your partner, spouse, or or your your, spouse, o your significant other. ¿Ok? other, claro. Digamos, ya acá ya no hay como un preconcepto de no preconcebir que un hombre va a estar con una mujer, que una mujer va a estar con un hombre, ¿no? Igual es algo que todo nos cuesta. Sí, Tenía una cosa para hacerte recién al respecto. Te digo que no me convence esto que a nivel no, a mí tampoco, no, movimental. a mí tampoco No, no, en no lo me más convence como mínimo. respuesta, digo. Porque Pero a mí digo, ok, tampoco, si es algo que te jode a vos, vas a luchar internamente con ese movimiento llamado sí, conservador o con ese gran pueblo que es judaísmo para encontrar una solución tal como las Agunot. sí, Las mujeres ancladas luchan por ese derecho, o las mujeres dicen, pará, déjame estudiar Torah, déjame subir a una liga, déjame leer en el Kotel, o sí, dejarme ser presidenta de una Keilah o tener un voto en Israel, lo que fuese. sí, ¿Sí? sí, que Y yo sos persona, coincido totalmente, creo que la famosa, no sé digo, cómo se llama acá, está de moda, la interseccionalidad. Si yo soy parte de sí, una minoría, lucho por otras minorías que total. también en ciertos espacios tengan. Pero A tenía ver, otra sí. pregunta para hacer. Hay algo que creo que es importante, y siempre lo dije, que haya rabinos gay, abiertamente gays, y rabinas abiertamente, bueno, mujeres, porque creo Claramente. que también hace dos cosas. Uno, nos permite releer nuestra tradición con otros ojos, Ujú, ¿sí? Ojos más sí, femeninos, ojos desde una identidad sexual fuera de la diferente. norma por mucho tiempo, pero también Ujú. porque la habilita a muchos otros Diegos que antes no tenían un modelo rabino gay, hace 30 años vos, para decirte, me puedo identificar con mi pueblo para no tener que recluirse durante muchos años. ¿Te ha pasado a vos en tu historia como rabino que judíos, gays, se acerquen a vos como guía, como consejero? Me gustaría saber un poco de eso. Sí, sí, pasa. Digo, y esto es un fenómeno bastante interesante de alguna manera, eh, que se da más que nada en jóvenes, con respecto a mí por lo menos, ¿sí? Eh, que cuando se enteran que tal o cual comunidad tiene un rabino, se acercan, perdón, eh, como con más tranquilidad, sin miedo, ¿no? A presentarse y decirme, es la primera vez que vengo, y vienen con su pareja, o su cónyuge, su significant other, como quieras decirle, vienen con su pareja, sea hombre, sea mujer, y se sienten cómodos directamente. Están sentados ahora y se presentan y sienten la libertad de poder presentarse sin miedos, ¿no? De decir, este es mi esposo, esta es mi esposa, cuando son parejas igualitarias, o mi pareja. Y eso me parece que eso es parte de la tarea. A ver, sería interesante que eh, pudieran ir a cualquier comunidad y en cualquier comunidad el rabino los recibiera abiertamente. Hay rabinos más abiertos, hay rabinos no tanto.
es una cuestión de seguir educando y seguir defendiendo y seguir trabajando por aquello que uno cree que debe trabajar, que es, de alguna manera, ayudar a las diferencias a lograr su cometido. Ayudar a las minorías, perdón, a lograr su cometido, ver cómo la minoría puede encajar de una u otra manera en este judaísmo que celebramos día a día desde lo movimental, ¿no? Desde este movimiento que claramente, despacito a despacito, ha hecho grandes avances, pero todavía le queda mucho terreno por caminar y por avanzar, claramente. Y sí, como vos dijiste hace un rato, coincido 100% que parte de mi tarea como rabino masortí, miembro de una minoría, es abogar por otras minorías. Es inevitable, es parte de, si no, no estoy haciendo lo que tengo que hacer, ni como rabino, ni como ser humano, ni como miembro de una minoría. Con lo cual, esto es claro, ¿no? Pero sí, esta cuestión de que vienen, piden consejo y demás, la creación de Hag en su momento hizo que se pusiera en primera plana el hecho de que hay judíos gays, que no fue poco, que no fue poco. Entonces, algunas comunidades con más timidez, con menos timidez, fueron aceptando dentro de sus espacios parejas igualitarias y las fueron acompañando y aconsejando y estando. Y de alguna manera, si cada tanto por ahí alguien me llama y me dice, che, digo, mira, tengo esto, no sé muy bien cómo manejarlo, me hace una mano, un colega o un estudiante. Y está bárbaro que así sea, porque para eso estoy también, digo, me parece, ¿no? Digo, es Bien, parte de... contanos un poco, volviendo a uno de los temas que tiene que ver no solamente con, porque hay una categoría que yo siempre digo, ok, puede ser que todavía el judaísmo, yo nunca a nadie porque coma taref, coma cerdo, no le voy a decir deja de venir a la sinagoga, no, seguí viniendo, no hay problema, come taref. Alguien puede decir, mira, yo creo que el judaísmo condena la homosexualidad, pero sos homosexual, seguí viniendo, ok, es una mitzvah que no cumplís, es una mitzvah que transgredís, haz lo que quieras con tu vida, como todos los otros judíos que tienen relaciones sexuales con una mujer menstruante, ok, digamos, no los condeno, pero otra cosa es decir, ok, hagamos una jupá, sacralicémoslo judaicamente hablando. Contanos un poco en tu experiencia, primero en el movimiento reformista, después en el movimiento conservador, e incluso en las líneas más liberales de la ortodoxia, hasta el día de hoy existen ceremonias de matrimonio, de unión, judaicas para parejas del mismo sexo. Contanos un poco, para alguien que nunca presenció una y que no conoce las teshuvot, ¿es igual a una jupá tradicional? ¿Qué es igual? ¿Qué es diferente? Depende. ¿Hay una que tú vas, no hay una que tú vas? Quizás alguien que nos está viendo o escuchando estaría interesado en saber sobre A esto. ver, hay una cuestión que tiene que ver, es muy alágica, la cuestión que tiene que ver con eh, si podemos llamar a una jupá kidushin o no. Y esto tiene que ver con, vos claramente lo sabes muy bien, los kidushin se producen cuando el hombre le pone el anillo a una mujer y con ese anillo la consagra para sí, y se suele decir en la jupá en ese momento, mekudeshet, 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 consagrada, 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 y se acabó. Claramente, pero por detrás de esta consagración hay un contrato matrimonial basado en lo económico. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, este anillo, que de hecho tiene un valor económico simbólico o no tan simbólico, es la representación física de este contrato en el que se estableció todo este acuerdo económico, por decirlo así, que nos podemos entender. Claramente, ni en las parejas heterosexuales de nuestro movimiento, de los movimientos liberales que nosotros casamos, se acercan por este motivo, ni claramente en el matrimonio igualitario hay una adquisición de nadie. Por lo tanto, los anillos, hubo intercambio de anillos en mi jupá con Dani, con un texto diferente, levemente cambiado, lo hicimos en vez del clásico, con este anillo te consagro para mí según hicimos el inverso, con este anillo me consagro a ti según la ley de Israel, con lo cual cambia el texto y deja de ser el texto. Y el texto de la que tú vas, somos unos locos, el texto de la que tú vas, que usamos, está basado en el amor y no en una cuestión comercial. ¿Sí? Con lo cual, y
lo digo con mucho respeto, el texto que usamos la mayoría, usamos nosotros cuando casamos una pareja heterosexual, no es un texto de lo más agradable. Y yo se los digo a los novios, de hecho. Digo, es un texto en el que tenemos los primeros 3 renglones en donde especificamos el día, quiénes son los cónyuges, las obligaciones del hombre para con la mujer, y después toda una serie, como 20 renglones de obligaciones, que el hombre que el hombre paga tanto, que la mujer trae tanto de dote, que todo plata, y decís, ¿qué hago con todo esto? Y por hoy, donde gracias a Dios la gente se casa por amor. Entonces, digo, y creo que en algún momento, como movimiento, deberíamos ver si la que que seguimos usando, deberíamos seguir usándola. Pero Y también es parte del planteo. siento que también todo esto es un dominó, ¿no? Una vez que aceptamos, que nos revisamos en algún aspecto, ya sea el de la mujer, la integración de la mujer, después decimos, bueno, ¿por qué no del homosexual? ¿Okay? ¿Y por qué no también del lugar del no judío? ¿Y por qué no del lugar del patrilineal? Y también yo te quiero decir una experiencia acá que me pasó hace poco. Estaba conociendo a una de las familias acá de la Keilah, después de un Shabbat se acercan dos padres con dos niños a la bimá, hablamos, qué sé yo, y le pregunto a uno, ¿qué edad tenés? Y me dice 12 años. Digo, bueno, next year your bar mitzvah. ¿Okay? Sí, imagínense, acabo de llegar, acabo de poner un pie. Mira que bar mitzvah. Y los padres dicen, no, no es un bar mitzvah. No sabemos cómo nombrarlos porque no, nuestro hijo barra hija, no recuerdo cómo me lo dijeron en ¿No inglés, importa? no se identifica como hombre, es un they, como utilizan ahora en inglés. Te lo Es voy a un esperar. they. Déjame meter un bocadillo, perdón, Uri. Vean, creo que es el último capítulo de Sex and the City, la serie Ok, nueva. ok. Véanlo. Creo que si no es el último, es el anteúltimo, en donde hay toda una serie. Todo esto está Ok, tratado de una pero manera muy es lo que me pasó con simpática. Rabino. Yo, primero, no quería ofender a nadie, porque nunca quiero ofender en general a nadie. Digamos, no quiero, pero todavía tenemos preconceptos, que si yo veo a alguien y me parece que es hombre, sigo pensando que es he, y no voy a decir they o it o she, porque soy medio talibán todavía, soy medio cavernícola, y todavía me cuesta toda esta cuestión, si bien para todo el tema de la igualdad de género no tengo problema, todo el tema de la identidad asumida de género, si te asumís como hombre, como mujer, si te asumís como neutro, como este they, o ambos dos, todavía me es difícil. Y claramente voy a hacer el bar, bat, mitzvah de este Day chico. mitzvah le dicen. ¿Cómo? Day mitzvah. Day mitzvah. Day, Ok, day mitzvah. day Neutro. mitzvah. Lo voy a hacer, va a subir a la Torah, va a decir las brajot, vamos a celebrarlo con la familia. Pero todavía me es difícil como rabino y de vuelta. Creo que también es importante educar, primero que el pilar fundamental tiene que ser, todavía somos cavernícolas en proceso de maduración, de cambio, y creo que tampoco desde las minorías hay que atacar a lo estándar, a lo normal, porque todavía nos cuesta, porque me cuesta, porque cometo errores, porque tengo mis preconceptos, ¿no? Entonces, nada, lo pongo como ejemplo, ¿no? De un eslabón más de esta cadena, de seguir abriendo No, nuestras puertas y ser más como inclusivos con todavía estos desafíos, temas, ¿no? desafíos. A ver, eh, no se trata de, desde mi lado como minoría atacar. No, porque no se trata de que seamos capaces de sentarnos a hablar, educar. Nuestra tarea es fundamentalmente educar, pero también nuestra tarea es fundamentalmente ser educados. Que nos eduquen nuestros propios mitpalelim, nuestros propios congregantes, cuando vienen con estos planteos, que nos enseñen a actuar de una manera diferente, porque se trata de un mundo que, si algo nos han enseñado nuestros rabinos en el Talmud, y me voy a hace 1600 años atrás, es que el judaísmo, las discusiones rabínicas fueron y van a ser de de constante cambio, de dinámica permanente. Lo que no quiere decir que hagamos lo que se nos ocurra. Esto no nos da el derecho de, vamos a hacer lo que... No. Pero sí tenemos que entender que el cambio está y el cambio viene. Y no lo vamos a poder parar por más
cavernícolas, como decís vos, Uri, que seamos. El cambio va a llegar. Y si no somos capaces, como rabinos, como seres humanos, digo, más allá de lo rabínico, como seres humanos, no somos capaces de aceptar el cambio, nos vamos a encontrar que cada vez somos menos parte de una sociedad que cada vez cambia más. Y me parece que la Yo diría lucha... que cambia, yo me parece que yo que es cada vez más abierta, eso es lo que digo, No, es ¿no? abierta, sí, sí, a eso, bueno, tal vez El a eso me concepto de refiero. open society, Sí, cada vez la mentalidad es más abierta, es más desarticulada, pero no, pero lo digo eso también antes, digamos, siento también, ya, yo soy como lo más, ¿cómo se llama? Heteronormative, viste que acá en Estados heteronormativo, Unidos acá se usa también, heteronormativo. heteronormativo, ¿no? ¿Viste? Entonces, digamos, es una elección, pues lo que soy heterosexual, digamos, como, digamos, Sí, sí, no, está bien. no. Pero, no, pero también siento, ¿no? A veces con algunas publicaciones que pongo, fundamentalmente con el movimiento feminista, ¿no? Digamos que hay virulencia. Digamos, hay agresión, ¿no? No, porque vos no aceptás. Bueno, puede ser que no lo acepte o no sea mi costumbre, no quiere decir que te condene, tal como No, no, es digamos, así. no busco digamos, no, pero digo, me parece que es una construcción en conjunto, ¿no? Pero A también ver, entiendo de dónde viene a veces también tanta bronca, ¿no? Tanta si, exclusión, tanta todo. Entonces me si lo parece que es un pensamos, trabajo que tiene que ser todos en conjunto. si lo pensamos desde el punto de vista del colectivo gay, particularmente el colectivo gay, la primera manifestación abierta de lucha por los derechos para los homosexuales o derechos igualitarios para los homosexuales no fue nada pacífica. Stonewall, New York, hace ya año 60 y pico, no me acuerdo exactamente el año, donde fue una lucha feroz de un grupo de, particularmente de travestis, que se sintieron atacados por la policía y en vez de quedarse sentadas cruzando de brazos diciendo es lo que nos toca, dijeron basta, hasta aquí llegamos y devolvieron el golpe. Y fue súper virulenta y súper violenta, pero bueno, el mayo francés fue una Sí, cuestión de sí, violencia en sí. donde digo, No, no, pero a veces no queda otra, pero creo que tenemos que, en esto que decís vos, de que la sociedad tiende a ser una sociedad cada vez más abierta en un montón de situaciones, tenemos que buscar la manera de que esa apertura se vaya produciendo, la inclusión del diferente, la inclusión de la minoría, se vaya produciendo sin necesidad de llegar a esta cuestión virulenta de violencia en donde las mujeres, los afroamericanos, los homosexuales, no importa la minoría que sea, no ven otra salida que la de responder violentamente a algo. Pero somos nosotros los que tenemos que, somos rabinos, somos educadores, educar a nuestros congregantes y a quien se nos acerque pidiendo consejo o preguntando algo, somos quienes tenemos que educar para que entiendan que la sociedad ahora es más abierta y tenemos que abrir nuestros corazones, tenemos que abrirnos nosotros. Y como yo a veces les digo a los chicos, no hace falta que seamos amigos de todos, no hace falta que querramos a todos, pero que porque alguien piense, sienta o luzca diferente, eso no me da derecho a maltratarlo y a condenarlo. Y me parece que eso es lo fundamental que tenemos que aprender. Que el diferente es diferente y Zeuse, y se acabó. Punto. Y tiene el mismo derecho que uno a hacer su vida. sí, yo creo que esta charla para mí es importante y me gusta traerlo acá a PLF porque me parece que si algo los judíos somos y seremos una minoría por excelencia en todo el mundo excepto en Israel. Y Así eso es. es una clalá, una maldición en mucho tiempo, pero también una brajá, una bendición, porque nos permitió ponernos en el lugar de otras minorías, ¿no? ¿no? Digamos, en varios Sí, sí, y movimientos de entender. derechos humanos y de búsqueda de progreso social. Desde el siglo XIX los Ujú. judíos tuvieron un lugar predominante en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, porque creo que hay algo en nuestro ADN generado en los últimos 2000 años de exilio, de ser minoría, de sentir lo que una minoría oprimida es, y también esa justificación, no,
No es que yo te odio por ser judío. Mirá, la verdad que los cánones no nos permiten que los judíos entren a la universidad o que sean doctores. Esa es la ley, ¿no? Entonces me parece que muchos de nosotros también, como educadores, como rabinos, nos excusamos en la... No, esa es la ley. Así está escrito en el Shulchan Aruch. Es la Torá, lo que está. Y me parece que de vuelta, volver a entendernos que una condición necesaria como judío tiene que ver con el acercamiento y la inclusión de la minoría, el repensarnos a nosotros y demás, y también decirnos honestamente a nosotros, it's a work in progress, ¿okay? Es un Siempre, trabajo siempre, en siempre. proceso, pero mientras terminemos de hacer el proceso, mientras terminamos de ver cómo terminamos de incluir a todos, y a los nuevos que habrá que incluir que todavía ni imaginamos que van a llegar, ¿okay? Nuevas categorías, nuevas formas de sexualidad, de identidad, de lo que De fuese todo. que vaya apareciendo en un futuro, en el mientras tanto, que todavía no estamos seguros cómo hacerlos, digamos, que en el mientras tanto sea con Gesed, sea con amor y sea con... Disculpá No, si te ofendí, si dije, si no, refería a tu hijo seamos como hombre, pero digo eso. con amor, con respeto, fundamentalmente con respeto, y quienes tenemos la posibilidad, o todos en realidad, no solo decir, sino convertirlos en hacedores de que las cosas sucedan. ¿Sí? Digo, me parece un ejemplo válido para este momento. Abraham Joshua Heschel no solo decía, sino que hacía. Y tal vez el ejemplo más importante es esta cuestión de la famosa foto de Abraham Joshua Heschel marchando codo a codo del brazo con Martin Luther King en defensa de los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Hagamos, no vale con decir, sí, yo te acompaño, vení conmigo. No es solamente yo te acompaño, es vení conmigo, camina a mi lado y ayúdame a que las cosas mejoren y cambien. Si no, las palabras al final son solamente eso, palabras. Y estamos terminando, pero se me acaba de surgir esto. ¿Vos crees que a veces la mejor forma tiene que ver con exponerlo, decirlo, llevarlo como bandera o pancarta o simplemente normalizarlo, ¿no? Porque me ha pasado, ¿no? No sé, rabinos Yo te que voy a, salgan a decir, empiezo a hacer casamientos igualitarios o una comunidad que acepta mujeres en la misma, en vez de decir, ¿sabes qué? Es lo natural, lo naturalizamos, un yo te bar voy a mitzvah, contar, un day mitzvah, como lo que fuese, sí, 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 pero no para. solo con una pancarta decir, si tu hijo es todo, Yo venía en mi sinagoga que lo te, acepto. Es una te idea voy a que... decir, sí, sí, no, no, yo coincido. Yo te voy a decir, bueno, vos conocés la historia, un poquito más tal vez. Cuando terminé la prerrabínica, cuando terminé la urbanía y tenía que entrar a Heschel, yo decidí que no iba a entrar a Heschel si yo no blanqueaba mi situación ante las entidades, los directores del seminario. El rabino Stephen Macher y el rabino Yattá. Mandé primero una carta, un mail, en aquella época era mail, a gran parte de ustedes, en la que les decía lo que iba a hacer, y finalmente me reuní con ellos dos. La respuesta fue clara, gracias a Dios, de ambos dos. El rabino Stoffenmacher me dice, sos bienvenido, creo que no hay ningún problema con eso. Y el rabino Yattá me dijo algo que me marcó, creo que para siempre. Eh, Ojalá nunca más haya que dar estas explicaciones. Me parece que de esto se trata, de que, che, se viene a casar, ok, se casa una pareja de dos hombres o de dos mujeres, hay un day mitzvah, hay un whatever mitzvah, mitzvah, lo que sea, pero está, y que llega y que nadie se pregunta, ni nadie opina, ni nadie dice, se lleva a cabo y se celebra como parte de la vida judía. Bueno, bien, estamos llegando al final de este PLF y queda nada, agradecerte No, por tu gracias a vos. tiempo, por tu historia, por la posibilidad de compartirlo y ojalá que una historia que se replique, que no haya necesidad Amén, de seguir amén. haciendo programas al respecto, pero mientras estemos en el proceso que esté, que la Que gente esté, pueda identificarse, que absolutamente, pueda sentirse parte de este hermoso proyecto que es el ser judío y de nuestra absolutamente. Torá, que podamos lidiar con eso que dijiste, con esas cosas de la Torá que no nos terminan de convencer, que éticamente no nos cierran, de saber que es parte de nuestra herencia y vamos a lidiar con eso porque lo amamos y no nos autoexcluimos y no lo condenamos.
tampoco, sino Sí, que buscamos la absolutamente. forma de volver a convivir. Así que, Die, muchas gracias a todos los que nos vieron y Gracias a escucharon. vos, Nos gracias a vemos en el todos. próximo Uri, episodio de Pieles. placerazo. Beso muy grande a Ley y a los chicos. Y nuevamente, como dije al principio, todo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Abrazo grande a la Chau, distancia. chau. Ya nos veremos.